No es la primera vez que tocamos este tema como mujer y como mujer feminista, como me creo, pero del feminismo que construye, no el feminismo que genera resentimiento, que genera odio, que genera pelea de género. No, las feministas somos las que logramos cambios sin violencia. Generamos cambio con conciencia y generamos cambio con exigencias de igualdad, ojo, de oportunidades. No de igualdades físicas o biológicas, eso es imposible. El hombre tendrá muchas diferencias con la mujer, pero sí la igualdad de la oportunidad y la igualdad bajo la ley. Los mismos derechos, obligaciones, pero los mismos derechos. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La noticia hoy es esa valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen teocrático, criminal y bárbaro del ayatolá, ahora en manos de Ali Jamenei, abatido el pasado sábado en la histórica operación Furia Épica ejecutada por Israel y Estados Unidos. Y como primer punto clave de la noticia, vamos a hacer un repaso de las medidas con las que la tiranía de Irán transformó radicalmente la vida de las mujeres. Ahora estaba Jamenei, en su momento fue Khomeini. Jorge Adrián en nuestra pantalla gigante. Buenas noches, Jorge Adrián. Usted también es de esta causa feminista, del feminismo que construye, me consta. En este equipo todos lo somos y hemos hablado de este tema cuántas veces antes de que fuera la noticia de plana mundial, antes de cualquier cosa, hemos enfocado en muchas oportunidades la emisión de este espacio de opinión a los derechos de las mujeres iraníes. Bienvenido, hola. Claudia, buenas noches televidentes, por supuesto. Y ahora, más que nunca, seguimos aquí con esta causa, la causa de la libertad, de esas libertades negadas durante tantos años a las mujeres, a las minorías en Irán. Ojalá con lo que está pasando pueda abrirse esa luz de esperanza, porque realmente, como lo vimos en el inicio, el contraste es sencillamente desgarrador entre esa libertad que había y ese sometimiento a un régimen que ha llevado al extremo la ley sharia o la ley islámica. Una de las primeras decisiones tomadas por el régimen de los ayatolá en 1979 fue, vemos en nuestra pantalla, derogar la ley de protección de la familia, que le otorgaba derechos a las mujeres en el matrimonio y el divorcio. Por ejemplo, los hombres recuperaron el derecho unilateral al divorcio y la custodia de los hijos fue retirada a las mujeres en la mayoría de los casos. Igualmente, el mismo año, las mujeres quedaron con la prohibición de cantar en solitario en público o bailar sin el hijab. Imagínense ustedes. Y quedaron además en desigualdad ante la justicia. El testimonio de una mujer, por ejemplo, legalmente vale solo la mitad que el de un hombre ante los tribunales del régimen. Y perdieron el derecho a ejercer como juezas inmediatamente tras la revolución. En el año 1981, el ingreso de las mujeres a los estadios para ver partidos masculinos quedó prohibido. En la década del 2000, en este asunto hubo una pequeña apertura progresiva, permitiéndoles la entrada a algunos partidos de alto perfil o internacionales, pero con zonas segregadas en los estadios. En el 81 también llegó la imposición para mujeres en las oficinas estatales de cubrirse con el velo islámico, que cubre la cabeza y el pecho. Y en 1983, el hijab fue impuesto bajo ley de castigo islámico para todas las mujeres en todos los espacios públicos, con penas de castigo como latigazos o multas a quienes la incumplieran. La ley rige además para mujeres y niñas, incluidas de apenas las de 9 años, aunque en la práctica el velo obligatorio, y esto es muy importante, está impuesto desde los 7 añitos, desde los 7 años para las niñas en las escuelas de primaria, de básica. En 2002, la tiranía de Irán reajustó la edad mínima legal para el matrimonio. Miren ustedes, los 13 años para las niñas y los 15 años para los niños. Y están permitidos además los matrimonios por debajo de esa edad con algunas condiciones. Según el régimen, por ejemplo, la aprobación del padre o abuelo paterno de la menor y de un tribunal competente. En la academia, en las universidades, existen cuotas de género y prohibiciones para inscribirse en ciertas carreras que el régimen considera apropiadas, entre comillas, solo para hombres. En el 2012, el régimen excluyó en al menos 36 universidades el acceso a más de 70 carreras, incluyendo ingeniería, física nuclear y literatura inglesa. Y un dato adicional para terminar este pequeño resumen, Claudia. Solo hasta el pasado 4 de febrero de este año, de 2026, el régimen iraní autorizó formalmente a las mujeres a obtener licencias para conducir
para conducir motocicletas, algo que fue considerado ilegal para ellas durante los 47 años que han pasado desde la Revolución Islámica en esta nación, Claudia. Es tan solo un resumen. Aquí nos podríamos quedar horas y horas mirando todas estas medidas restrictivas y cada vez pues, más impresionantes contra las minorías y en este caso contra las mujeres. Bueno, pero nos vamos a quedar en ese momento con Zita Jovi, quien es activista de derechos humanos, mujer iraní en el exilio, porque ella a los 21 años, cuando tenía 21 años, conoció la libertad. Tenía 21 años cuando llegó el régimen. Ella en su infancia conoció esa libertad de las mujeres, alcanzó a ser una adolescente y una joven que vivió con la libertad a la mujer y luego le tocó el cambio absoluto, drástico, absolutamente injusto. Y bueno, ella por eso se ha dedicado al activismo, le tocó irse, le tocó huir. A ella le quiero dar la bienvenida, Zita. Gracias por estar con nosotros. Queremos escuchar de una voz de una mujer iraní. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo fue su infancia contrastada con el momento de la llegada de la Revolución Islámica? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias de invitarme y darme la voz y gracias por hablar de Irán. Zita, tu infancia, dame ejemplos de actividades como mujer, como niña, como adolescente, antes de la revolución y el impacto cuando esta revolución llegó y le cambió la vida rotundamente a usted. Bueno, cuando que tú tienes algo, no eres consciente de tenerlo. Teníamos esa libertad de vestir, de salir como adolescente, todo, como hoy día, ahora en España que estoy viviendo. Los adolescentes, todas las libertades que tienen ahora, nosotros teníamos hace 50 años. Y de una noche al día siguiente, no lo sé cómo, que como una locura de todo el país, que nos volvimos locas, y hemos dicho que no queremos el Shah y queremos el República Islámica, que no lo sé de dónde de dónde ha salido y de dónde nos metieron a nuestra boca, a nuestra mente para pedir esto. Pero bueno, era una equivocación y después de muy pronto, algunos después de unos meses, algunos después de unos años, hemos entrado, qué equivocación hemos hecho, pero ya no teníamos remedio. Ya habían subido al trono de poder y nunca quisieron bajar hasta hoy. Y claro, había discotecas. Yo personalmente me iba a fines de semana cuando que teníamos para una fiesta o algo en discotecas, bailar, viajar en las playas, nadar, todo que es normal. Y de repente todo estaba mal y prohibido. Zita, ¿qué fue lo que más le impactó de ese cambio? Es decir, pongamos el ejemplo, España, donde está usted, aquí Estados Unidos, América Latina, México, Ciudad de México, Bogotá, Quito, Lima, donde, bueno, las niñas, los adolescentes salen, disfrutan, se visten como quieren, se ponen su bikini para ir a la playa, escogen qué quieren estudiar. ¿Qué fue lo que a usted más le impactó cuando imponen esta interpretación de la Sharia y les empiezan a prohibir todo? Primero taparse, no poder usar su ropa tranquilamente en la calle, no poder cantar en público, depender de un hombre para todo, no poder estudiar lo que querían. Para usted, ¿cuál fue el peor impacto? ¿Qué fue lo que más le afectó como mujer? Creo que primero como una mujer soltera fue el hijab. Uh, pero para las mujeres que tenían hijos, marido, era muchísimo más duro. Pero para las mujeres que no teníamos, es decir, éramos solteras, solo el primer impacto era que teníamos que poner el hijab.
Siempre hemos tenido esa oportunidad de trabajar, de estudiar, pero claro, algunas cosas que no, como que dijo el compañero suyo que han dicho que no podríamos, por ejemplo, ser jueces o muchas otras cosas, pero eso no era tan vital. Y después de esto, que no podríamos viajar, si queríamos viajar teníamos que tener el permiso de un tutor varón, ahora padre, abuelo, tío, quien que si no tenía padre tenía que pedir un permiso de abuelo, sino de un tío o de un hermano, aunque sea menor que yo, tenía que pedir, por ejemplo, un permiso de mi hermano de 18 años para que podría sacar un visado o viajar fuera de Irán. Y poco a poco fue a más, sentimos ese rechazo, esa humillación que te dicen que tú no vales ni elegir el color de tu ropa. ¿Por qué? Porque eres una mujer. ¿Y tú qué vas a saber que te conviene? Yo, que soy hombre, sé que te conviene, que largo de tu túnica o tu pantalón o tu velo te conviene, te protege. ¿De quién? De mí, que yo soy un hombre. Tienes que protegerte de mí porque yo soy así, que no te puedo ver sin velo. Es decir, es una humillación a la mujer y al hombre igual. Es que después ya viene otras cosas que muchas de puestos de trabajo que no te dan permiso porque no quieren tener ese problema, no te contratan porque un hombre es más fácil. Así hemos perdido poco a poco muchas cosas. Y por ejemplo, hasta escuchar la música era delito y te podría llevar a cárcel. Escuchar música, pero después hemos recuperado algunas de esas libertades, pero para cada libertad que teníamos, hemos perdido y después para recuperarlo, hemos dejado ahí vidas humanas. Es decir, lucharon, murieron en la calle, se quedaron muchísimos años en cárceles para poder poner ese hijab un poco arriba para que se puede sacar dos mechitas de pelo. Y esto cuando que tenían problema, cualquier problema, rápido volverían a la mujer. Que en todas las calles ponían policías que nos cogían a las mujeres y llevaban a cárceles, a comisarías. Ahí. Es decir, siempre fuimos ese punto que podrían machacarnos para que el pueblo se olvide de otros problemas, porque solo hablaba ya de las mujeres y de sus hijabes, de sus velos y de chador y esas cosas. Uy, qué duro, qué impactante. Yo les pido a todas las televidentes, hagan el esfuerzo de imaginarse que ustedes de un día para otro les pase esto. Sobre todo a quienes muchas veces percibimos con tanta ignorancia, protestar a favor de estos regímenes aquí en Occidente. Imagínense que a ustedes les sucediera algo parecido, el terror, no poder ser uno, no poder tener autonomía, no poder tener empoderamiento, no poder tener capacidad de decisión mínima. Un horror. Y como segundo punto clave de esta noticia, cita, acompáñeme, voy a seguir hablando con usted más adelante, es que este otro punto también es clave y también es de la entraña humana. Además, no podemos olvidarlo, es el de la persecución y segregación al homosexualismo, al homosexual, al de otra tendencia sexual. Es perseguido, pero también de manera brutal y violenta, sanguinaria. El régimen iraní bajo esta estricta interpretación absurda de la ley islámica. El panorama para las personas homosexuales en Irán, Jorge Adrián, es igualmente aterrador. Aterrador, Claudia. Realmente es escabroso. Y muy bueno hoy este programa en el que podemos reflexionar para que Occidente también se dé cuenta de estas cosas, porque realmente deben estremecer. Las penas varían según el género de los involucrados y la naturaleza del acto.
Miren ustedes, aquí lo tenemos en gráfica. Por ejemplo, para los hombres homosexuales existe la pena de muerte. Es el castigo máximo para el coito anal. Y dependiendo de si el acto fue consensuado o forzado, eso según la justicia del régimen lo decide, se aplica la ejecución, azotes, actos que no implican penetración, como el frotamiento de muslos. Se castigan generalmente con 100 latigazos. Y hay otras penas para actos menores, pero penas también muy duras. Solo por el hecho de besarse o tocarse, ya el régimen eso lo considera lujuria y pueden acarrear entre 31 y 74 azotes. Y ojo a este dato, distintas organizaciones de derechos humanos estiman que entre 4.000 y 6.000 personas homosexuales han sido ejecutadas en Irán desde el inicio de la Revolución Islámica en el año 1979, Claudia. Ramtin Sigorat es activista de la comunidad LGTBIQ y más, y la población migrante, refugiado político iraní también en España, y él fue perseguido por su orientación sexual, por sus decisiones sexuales, fue condenado por el régimen, incluso estuvo en el pasillo de la muerte en Irán, debido precisamente a esa orientación sexual, 2 veces en prisión, sufrió torturas físicas y psicológicas horribles. A Ramtin quiero agradecerle muchísimo que quiera hablar con nosotros, quiera contar su experiencia y mostrarle al mundo lo que significa para un homosexual o de cualquier otra tendencia que no sea la binaria estar en Irán. Bienvenido y bueno, toda nuestra solidaridad. Hola, muy buenas. Primero os agradezco muchísimo por este espacio y ser el voz del pueblo iraní, que muchos países nos abandonaron hasta hoy e intentaron callarnos o mirar a otro lado y no escucharnos. Y estamos agradecidos por eso. Sí, desafortunadamente ser una persona del colectivo LGBTI y ser iraní es algo muy duro. Has hablado sobre 4 o 6 mil iraníes que han sido ejecutados por este régimen, pero hay muchos miles de personas que han suicidado por este régimen, por culpa de este régimen y toda agresión que vivían del parte del régimen y la sociedad, que actuaba de una manera inhumana con las personas del colectivo, y todavía tenemos muchas personas que están siendo asesinados por ese régimen, pero nunca su nombre llega a ningún lado porque siempre intentan eliminarnos de una manera invisible. Ramtin, cuando a usted lo condenaron a pena de muerte, ¿qué tuvo que hacer su familia? Su madre desesperaba para evitar precisamente poderlo sacar. A usted además lo acusaban de propagar el virus, entre comillas digo, porque para el régimen el homosexualismo es un virus. Imagínense, es decir, estamos hablando de una mentalidad medieval, pero arcaica y absolutamente desconocedora de los avances de los derechos humanos y civiles del planeta. ¿Qué tuvo que hacer su madre para salvarle la vida y cómo pudo salvar su vida y cómo se pudo ir? Mira, antes de responderte, me gustaría apuntar una cosa importante, que desafortunadamente este régimen es tan inhumano porque son las leyes de Sharia, y las leyes de Sharia son más inhumanos que cualquier cosa en esta tierra en este momento. No conozco ninguna ley más brutal que son las leyes de Sharia. Y es una cosa muy interesante que las personas homosexuales en penetración se mueren, pero ¿quién muere y a quién matan? Siempre la persona pasiva. Y si una persona recibe violación de parte de otras personas, si una persona viola a una persona homosexual o no homosexual, le matan a la persona que ha sido como si la han violado, el pasivo, porque para ellos son tan machistas que el acto de penetrar a una persona considera más hombre, y la persona que ha sido penetrado se muere. Y por eso es como se dice, es tan inhumano. Muchas personas del colectivo LGBTI
han sido violados por parte de personas del régimen, la policía y otras personas, pero nunca tuvieron poder de ir a ninguna estación de policía para denunciarlo, porque si denuncian, ellos van a ser la víctima y van a morir. Yo cuando estaba luchando desde muchos años para derechos de las personas LGBTI, sabiendo que un día me van a matar, por lo que estamos haciendo para un poco promover la igualdad de género en mentalidad de la sociedad y las personas, me encarcelaron, me persiguieron y finalmente me encarcelaron. Y yo cuando estaba en cárcel, después de 40 días de tortura psicológico y físico, que algunos de ellos son tan duros que ni deseo para las personas que me han realizado esa tortura. Después de eso, estuve en un cárcel normal y ahí pude llamar a mi familia. Y mi familia han vendido, especialmente mi madre, que siempre me apoyaba, ha vendido todas las tierras que tenía para poder salvarme. Ha vendido todas sus tierras a 30.000, casi 30.000 dólares para pagar a la persona que era juez y una persona más para poder realizar unos cambios en los datos del documento para sacarme de cárcel. Y así mi madre, con todo el estrés que vivía, intentaba dar todo el material que tenía para poder salvarme. Y gracias a ella estoy vivo y estoy aquí hoy. ¿Tienes imágenes de las grúas? Ramtín, nosotros hace varios años, como periodistas, veíamos en los archivos unas imágenes horrendas de personas ahorcadas, colgadas de unas grúas en público, en las calles de Irán, de Teherán, en otras ciudades, y se atribuían esos hombres que estaban en esa situación tan dramática, asesinados por este régimen, condenados por homosexualismo. ¿Eso era verdad? ¿Eso es real? Es decir, ¿a los homosexuales los ahorcan públicamente? Sí, desafortunadamente han ahorcado muchas personas de colectivo en este régimen y quieren dar miedo, quieren quitarnos del medio. Por eso nos matan públicamente, porque quieren que el resto tengamos miedo. Y han ahorcado muchas personas, muchos jóvenes de esta sociedad, solo por ser homosexual. Y yo cuando estaba en cárcel, para darme miedo y para asustarme, para que vea lo que está pasando, lo que va a pasar a mí también, me llevaban y de una ventana que había nos enseñaban las personas que ahorcaban para que veamos, nos obligaban con los ojos abiertos, veamos cómo pierden la vida estas personas. Y es algo muy horrible que tú presentas la muerte de una persona ahorcando en un calle. Bueno, en nuestro caso era cárcel, que lo veíamos otras personas que estaban ahorcando, pero muchas veces en las calles enseñan eso a los niños, a las mujeres y a muchas personas que están pasando ahí para que tengan más allá del miedo, el odio que generan contra las personas de colectivo. Ellos han generado mucha violencia contra las personas de colectivos LGBTI, quitándonos de una forma u otra forma de la sociedad. No podíamos tener carne de conducir, no podíamos estudiar en universidades, no podíamos tener ningún trabajo oficial, no podíamos tener ninguna empresa de nuestro nombre. Y cuando hablábamos violación, cuando hablábamos nos ahorcaban y siempre tenían justificado porque ellos eran poder. No, no, es escalofriante y es es un testimonio muy doloroso, Ramtín, de verdad que duele en el alma saber que usted tuvo que pasar por eso y que todavía hay miles y miles que han tenido que pasar por esto y lo siguen haciendo. Tengo que ir a una pausa, obviamente cumplir con los comerciales, les pido tanto a Cita como a Ramtín o Ramtín que siga conmigo. Antes quiero presentarles a ustedes el balance del horror de lo que ha dejado esta estela de represión y muerte del régimen iraní previo al operativo militar que dio de baja al ayatolá Ali Jamenei y a 50 miembros de su cúpula criminal y sanguinaria. Según las organizaciones como
Irán Human Rights, Amnistía Internacional. Este es el saldo aproximado de la represión después. Ustedes recordarán, porque hemos hecho muchos programas de Masha Amini en el 2022, de todos los asesinados en las calles. 550 manifestantes, según estas ONG, confirmados, incluyendo a 71 niños y 30 mujeres. Encarcelados, un estimado de más de 22.000 personas detenidas durante las protestas de ese momento, es decir, después del caso de Masha. Masha fue detenida porque el velo se le corrió y apareció 3 días muerta, obviamente murió en poder de sus custodios brutales. 22.000 personas detenidas, imagínense, y ejecuciones en la horca. Solo en 2023 Irán ejecutó a 853 personas, la cifra más alta en 8 años, según estas ONG que siguen obviamente los casos y los confirman. Y en la última oleada represiva, en esta que comenzó con las protestas de diciembre y enero, algunas fuentes de inteligencia y organizaciones sumarían una cifra entre 30.000 y 40.000 casos. Eso ha dicho Donald Trump, que son cerca de 40.000 casos de muertes, de personas asesinadas. Muy, muy doloroso este balance. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Seguimos hablando con Zita y con Ramti sobre cómo ellos tuvieron que sufrir este atroz régimen y cómo han hecho para superar, obviamente, los traumas del terror y la persecución, que no debe ser fácil. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Estas son imágenes de celebraciones espontáneas de la gente, del habitante, del pueblo iraní celebrando el ataque de los Estados Unidos en contra del régimen ayatolá, del régimen iraní, el pueblo que quiere libertad, que ya quiere quitarse de una vez por todas a este régimen sanguinario y que ha masacrado personas en las protestas. Obviamente celebraban que el poderío militar de los ayatolás estuviera siendo atacado. Celebraban que Ali Khamenei fuera dado de baja, fuera eliminado. Y para quienes no entienden por qué, porque he escuchado, ay, ¿cómo van a celebrar una invasión a su propio país? No, es que esto no es una invasión. Esto es un ataque quirúrgico y específico a las fuerzas del régimen. Y sirve y ayuda, no solamente para los intereses de Estados Unidos y de los aliados en la región, de disminuir una amenaza, sino que ayuda a la gente, al pueblo que quiere un cambio. Para el que no entienda, y para el que no entienda, vamos a seguir escuchando a los protagonistas que han sido víctimas de ese brutal régimen. Destacamos como gran antecedente lo que muchos calificaron en su momento como la revolución del velo. Esto pasó en el 2022 en Irán. Hubo unas protestas, las más grandes que enfrentó el régimen islámico, manifestaciones impresionantes contra el régimen. En ese caso, estamos hablando, el presidente era Ebrahim Raisi, el carnicero de Teherán, conocido como carnicero de Teherán porque en su tiempo como juez condenó a mucha gente a la muerte, condenó a acciones brutales en contra de quienes no querían ajustarse a esa imposición de la Sharia. Endureció, obviamente, su represión cuando llegó al poder en 2021 y murió en el 2024. Se cayó en un helicóptero, el helicóptero se accidentó, pero se caracterizó por la persecución a las mujeres para controlar el uso del velo islámico. Y recordemos, Jorge Adrián, aquí rindamos un homenaje mejor a la resistencia de la mujer iraní ante la brutal tiranía del régimen islámico. Aquí tenemos estas imágenes en nuestra pantalla. Bajo este mandato del terror, el régimen iraní ejecutó una cacería sin piedad. Queremos presentarles a 5 jóvenes que representan simbólicamente ese costo de la resistencia. Iniciamos con un caso muy conocido que hemos tratado muchas veces aquí en NTN 24, el de Masha Amini, de 22 años. Murió en septiembre de 2022 tras ser golpeada bajo custodia por la denominada Policía de la Moral en Teherán por llevar mal puesto, según las autoridades, el velo. Su fallecimiento 3 días después de su detención detonó una ola de protestas sin precedentes contra la teocracia y este régimen criminal, Claudia.
generó la represión que les acabamos de narrar en el anterior corte comercial. Nika Chakarami, de 16 años, después de quemar su velo en una protesta, las fuerzas de seguridad la capturaron y la mataron a golpes. Tras someterla a graves abusos, su familia localizó el cuerpo 10 días después con el cráneo destrozado, un crimen que el régimen intentó presentar falsamente como un suicidio. Un horror. Continuamos con Karaj, en Karaj, la ciudad de Karaj, con Hadiz Najafi, de 20 años. 20 de septiembre, fue en septiembre de 2022. Agentes estatales del régimen la interceptaron y le dispararon a quemarropa. Su cuerpo recibió una descarga masiva de al menos 20 perdigones en el rostro, cuello y pecho, confirmando la orden oficial de aniquilar a quienes desafiaban la autoridad en las calles. En la misma ciudad, Sarina Esmailazadeh, de 16 añitos, menor, 2022, fuerzas represivas, le dieron tantos golpes en la cabeza con los bastones policiales y esas fracturas craneales la mataron, muerte, en otro ataque directo contra menores de edad. Finalmente, Armita Gerevan, de 17 años, otra menor, en octubre de 2023 fue agredida en el metro de Teherán por no llevar el velo. Tras 28 días en coma por un traumatismo craneal, murió en un hospital militar bajo estricta vigilancia. El régimen difundió videos editados y presionó a sus padres para ocultar la violencia de Estado, esa crueldad del régimen que ha acabado tantas vidas como la de estas 5 mujeres, símbolo de esa resistencia por la libertad en Irán. Vuelvo con Zita Hobi. Zita Hobi, como les decimos, ella es una mujer iraní. Cuando tenía 21 años cambió todo, llegó el régimen islámico, llegó el régimen de los ayatolá, cambió su infancia que había sido en libertad para la mujer, ustedes ya la escucharon. Pero vamos a hablar de la mamá de Zita también. Tenemos unas fotos, Jorge Adrián, para que nos las muestre de cómo era la mamá, a quién le daba clases porque es maestra, cómo fue ese momento también y el cambio para la madre de Zita. Vemos la fotografía, los padres de Zita, muy jóvenes ellos en esta hermosa fotografía de época. Miren ustedes, trajes común y corriente, trajes de una pareja de casados. No tenía ella velo, tenía su cabello descubierto. Una fotografía de verdad para la historia, para que las nuevas generaciones conozcan cómo cambió abruptamente toda la vida para los iraníes. Y aquí está también ella, la madre de Zita, en su trabajo con todas las niñas de un colegio para la época, acompañada de docentes, de otras personas, de otras profesoras, un salón de clases. Y ahí está la hermana también. Un salón de clases con sus amigas, una vida cotidiana, normal, un aula, Claudia, un aula normal, común y corriente. Las niñas estudiando sin necesidad de ese vestuario al que las ha obligado durante décadas este régimen tan cruel en Irán. Zita, ¿cómo vivieron sus padres ese cambio? ¿Y qué pasó con su madre? ¿Qué pasó con su padre? Y para ellos, ¿cómo fue esta revolución islámica? ¿Cuáles fueron las consecuencias que ellos también tuvieron que pagar? Mi madre después de unos meses, después de unos meses ya dejó de trabajar y se quedó en casa y ya no quería salir. Porque era muy duro, porque era el director de un colegio secundario y ya no podría, es que es muy duro que tú toda la vida, que tienes una vida, una profesión, respeto, y después te dice que tú no vales nada, tienes que taparte con chador encima. Primeros años era de verdad muy difícil, mucho más difícil. Y mi madre prefirió que no trabaje y se quedó en casa. Y nosotros que éramos jóvenes y teníamos que trabajar y esto, no hemos tenido más remedio que poner este velo. Y yo, que era un poco más rebelde que mis 3 hermanas que ahora viven en Irán, yo dije, yo no puedo quedarme. Y salí de Irán, mm, no solo por el velo, no, es para que te humillan, para que te dicen que tú no vales nada. Ya dije, repito otra vez, que si yo no puedo elegir el color de mi ropa, es que es muy duro.
quien que no ha vivido esto a lo mejor no entiende, nos juzgan, que, bueno, que por ponerte ese velo, ¿qué más da? No, no es esto. Es que te humillan. Esto es muy duro de llevarlo. Los que han quedado ahí ya tienen muchas enfermedades psicológicamente, están mal, están tocados. Hoy mismo que he hablado para 2, 3 minutos que han tenido un internet, y le pregunté de una familia muy joven de 28 o 27 años, le dije, ¿cómo estás a ti? Estamos magníficos, estamos contentos, pero ¿están bombardeando? Sí, estamos contentos porque ahora tenemos esperanza. Claro, Cita. Si yo le pudiera pedir, ¿qué siente usted hoy frente a esta decisión de los Estados Unidos y de Donald Trump? ¿Cuál es su sentimiento? Mire, yo le pongo un ejemplo, que me gusta ese ejemplo. Si soy una mujer que tengo un marido que todo el dinero que gana lleva al bar para beber y jugar a esas máquinas de tragaperros. Y después viene a casa, me pega a mí y a mis hijos. Y yo grito, ayuda, ayuda a los vecinos y nadie viene a ayudarme y yo no puedo proteger a mis hijos y a mí. Ahora, si alguien viene para ayudarme, yo no miro quién es. Yo beso esa mano que me ayuda. ¿Por qué me está sacando de esta miseria? Y yo no entiendo de verdad por qué la gente no entiende y dice, pero ¿cómo podéis pedir ayuda de otros países para que os ayuden? Que bombardean a tu país, que no sé, y no sé, que van a morir civiles. Sí, 47 años estamos muriendo. Solo en 2 días han matado 40.000 personas. Que terminen de una vez. Ahora si es América, si es Israel, quien que sea, que nos ayude para que terminemos con ellos. Porque es lógico que un pueblo que no tiene armas no puede combatir con esas personas que no tienen corazón, que están llenos de odio. Y no lo sé por qué sienten que somos enemigos de ellos, que no, que somos ciudadanos normales y ellos son el gobierno, que es nuestro país. ¿Y por qué nos tratan tan mal? Es que de verdad es algo extraño totalmente. No lo sé por qué nos toman como enemigos. El propio régimen nos toma como enemigo. Cita, quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado hoy en el programa La Noche. Cita Hobby, ya le escucharon. Me gustaría conocer su análisis también quizá político y geopolítico, pero eso será en otra ocasión porque ya pues el tiempo de esta hora del programa La Noche se me va corriendo. Pero quiero darle un abrazo muy grande y gracias por ayudarnos a mostrarle al mundo lo que ustedes han vivido, porque el mundo lo tiene que entender. Buenas noches, Cita. Gracias a ti y al programa que nos ha dado esa voz para que podamos hablar. Gracias. Vamos a hacer otra pausa y volvemos con Ramtin Sigorat, activista de los derechos humanos que estuvo condenado a muerte por ser homosexual en Irán y quien fue sometido a esas torturas, como ver cómo ahorcaban a otros para generarle mucho terror. Ya volvemos con él. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Seis mil las personas asesinadas por el régimen ayatolá por tener orientación sexual distinta a la binaria, por ser homosexuales o de la comunidad LGTBI. 6.000 personas ejecutadas por este régimen criminal. Y algunas de las imágenes espantosas, horribles, de esos ahorcamientos en público, de condenas a la horca en público. Ramtin, nos comentabas que cuando estabas detenido los obligaban a ver por la ventana este horror. ¿Usted cómo ha hecho
para superar este trauma tan horrible. Es que usted pudo ser uno de ellos. Afortunadamente se salvó y pudo huir, pero usted pudo ser uno de ellos. Sí, yo podría ser uno de ellos y es algo muy doloroso. Yo para poder superarlo pide muchos años de ayuda de psicólogas y mis amigos que me acompañaron. Y ahora que estoy en una sociedad libre, yo con ayuda de las personas psicólogas y mis colegas he podido superar eso. Y ahora estoy más fuerte que nunca para luchar hasta el último día de este régimen. No solo por mí y lo que ha pasado por mí, sino por todas otras personas del colectivo LGBTI que están ahí, están sufriendo bajo este régimen. Es muy duro, porque yo hasta ahora todavía muchas noches, después de trabajar muchos años con psicólogas, tengo estas pesadillas que me vienen a la cabeza, despierto y duermo y otra vez sigue la misma pesadilla y sigue ahí. Esos siguen ahí y tanto que trabajes no puedes superar porque ya vuelve a ser un parte dolorosa de tu vida y yo tengo esta parte que yo creo que nunca voy a poder separar de mí porque son duelos muy duros. Ver cómo se mueve una persona muriendo y imagínate que tú vas a ser el siguiente. Uf, muy duro. Claro, niños, adolescentes, frágiles, vulnerables. Bueno, es inimaginable, realmente. Y tenemos la esperanza de que el régimen caiga. El mundo que se conmueve y que de verdad cree en los derechos humanos tiene que tener la esperanza de que este régimen no siga. El mundo no puede seguir tolerando un régimen de este grado de barbaridad. Muchísimas gracias, Ramtin Sigorat, por habernos entregado su testimonio. También más adelante le consultaremos sobre cuál podría ser el futuro de Irán. En otro espacio será, pero por ahora muchas gracias por ayudarnos a mostrar el sufrimiento del pueblo iraní. Y lamentamos que usted lo haya tenido que pasar. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros y a Estados Unidos e Israel por apoyarnos en esta situación. Buenos días, buenas tardes. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. A Jorge Adrián también muchas gracias. Nos vemos. Feliz noche.